Muy buenas tardes, un saludo muy especial desde Colombia. Les saluda Luis Arturo Ramírez Roa. Hoy por un gesto altruista y de la cual me siento muy honrado, de la Escuela de Altos Estudios EGACAL, un saludo muy especial a la doctora Anita Calderón, a todas sus directivas y a mi amigo entrañable y gran jurista del mundo, Guido Águila. Hemos querido conversar en estos minutos un tema que lo hemos denominado el estado de asuntos inconstitucionales, pero constitucionales pro tempore. El estado de asuntos o de cosas inconstitucionales es de pronto uno de los aportes que ha hecho la Corte Constitucional Colombiana al constitucionalismo contemporáneo. La Corte, dentro de su objetivo y fin del activismo y del garantismo constitucional, y en busca de establecer la verdad verdadera, estimado Guido, la verdad verdadera, y con el mandato de hacer realidad los fines esenciales del Estado colombiano, del Estado social de derecho, en la protección contra la vulneración de la dignidad humana y de los derechos fundamentales establecidos en la Carta Política de 1991, que afecta a un conglomerado importante, o de manera colectiva, mejor decirlo, a los asociados. ¿Ocasionada por qué? Por la omisión o acción persistente de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones y funciones y deberes, cuya violación exige una reparación, una restauración y no vulneración. Esto compromete al Estado en bloque, no solamente a una entidad o a una rama del poder público, sino en bloque como tal lo compromete. Entonces, ¿qué sucede? La Corte, vamos a analizar algunos casos emblemáticos de la Corte Constitucional en su estado de asuntos inconstitucionales. Y lo primero que tenemos que decir nosotros es que la Corte ha analizado la conducta de los servidores públicos y los particulares que cumplen funciones públicas en cuanto al cumplimiento de los deberes constitucionales y convencionales en la protección de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Y ha analizado la violación sistemática de los derechos humanos y los derechos fundamentales. ¿Cómo llega la Corte a establecer el estado de cosas inconstitucionales? La Constitución de 1991 creó la acción de tutela, lo que generalmente en el mundo iberoamericano se conoce como la acción de amparo, con algunas diferencias. Entonces, la Corte estudió, por ejemplo, que en algunos derechos fundamentales había una congestión importante en la administración de justicia, en los operadores judiciales, de tutelas que perseguían el mismo objetivo y el mismo fin. En ese orden, estableció como un estado de cosas inconstitucionales cuando se violaban de manera permanente, continua y sistemática derechos fundamentales establecidos, ¿cierto?, sin que se tuviera una respuesta por parte de la administración o del gobierno en sí, del Estado en general. Y entonces vemos cómo estudió el asunto de la seguridad social de los funcionarios, el hacinamiento en las cárceles, la protección de los derechos de los defensores de derechos humanos, el tema de desplazamiento, que en Colombia es obviamente muy considerable, el derecho a la salud. Y tengo dos cosas importantes para el final de esta charla, de hablar de la omisión y acción legislativa y las sentencias de efectos diferidos en casos de inconstitucionalidad. Entonces nosotros vamos a ver qué elementos ha considerado
importante la Corte Constitucional para establecer el estado de cosas inconstitucionales. 1. La acumulación de acciones constitucionales de tutela sobre un caso en particular o un derecho fundamental específico. La violación sistemática de los derechos fundamentales. La acción y omisión de las entidades estatales como tal. El incumplimiento sistemático de decisiones de tutela. O sea, porque el problema no solamente es hacer la acción constitucional y el juez le da la protección al accionante, pero resulta que, dada la precariedad que existe en el ordenamiento jurídico colombiano, digamos, de las consecuencias del no cumplimiento de una tutela, para las entidades, sobre todo en los temas de salud, les es muy fácil incumplirla, porque las multas, la verdad, son míseras, y segundo, son 3 o 5 días de arresto que los llevan a un sitio 5 estrellas, entonces eso no tiene ninguna consecuencia importante. Y la corrupción y el desgreño administrativo. Casi todos nuestros países a nivel iberoamericano, prácticamente del mundo, tienen una pandemia peor que el COVID-19 y un cáncer que recorre los cielos y la tierra del mundo, que es la corrupción y el desgreño administrativo. La mala inversión, la poca planificación de los recursos públicos que no cumplen su objetivo y su fin, que es precisamente satisfacer las necesidades básicas de los asociados de los coadministrados. Y la vulneración al mínimo vital. Esto fue lo que la Corte estudió hace 20 años, en el año 2000, cuando estableció el estado de cosas inconstitucional sobre la seguridad social de los servidores públicos. Hace ya también 22 años, en 1998, la Corte Constitucional también estudió el hacinamiento en las cárceles. ¿Y qué encontró allí? Que el hacinamiento como tal viola el principio de resocialización y las condiciones de dignidad humana de los internos. Uno de los objetivos y fines de la pena es la resocialización del condenado. En el hacinamiento no hay resocialización. Generalmente, nuestros centros de reclusión se convierten más bien en escuelas del crimen. Lo otro que miró allí fue la violación, como ya lo dije, de los principios y fines de la pena. Y que había acción y omisión de las entidades estatales en el cumplimiento de la política criminal establecida para las personas que son condenadas y en los centros carcelarios. Y que era un caso grave, reiterado y prolongado en el tiempo, lo cual estaba convirtiéndose en un incumplimiento palmario de la ley y de la Constitución. La actitud negligente de los organismos del Estado, de una administración que vulneraba y vulnera y amenaza de forma inminente los derechos fundamentales de los internos. Y eso convertía entonces en una violación sistemática de los derechos de los reclusos. La inexistencia y ausencia total de una política criminal y una política carcelaria, una política pública, no existe. La deficiencia y ausencia en la prestación de servicios públicos de salud, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción en los centros carcelarios. Y la no aplicación de las reglas, las llamadas reglas de Tokio, o sea, el tema de la detención preventiva, que obviamente el tema no es ese, pero sí vemos nosotros que la excepción en la detención preventiva hoy en día es la regla, y más en estos momentos de COVID. Luego pasamos ya, también en el año 98, hace 22 años estamos hablando, sobre la protección de los derechos de los defensores de derechos humanos.
lo primero que encontró la Corte es que a los defensores de derechos humanos en Colombia se les violaba de manera importante el derecho a la vida. Se violaba el derecho a la vida, se violaba con violencia física, moral, y no había la más mínima disminución de esos actos. Que los defensores de derechos humanos había ausencia total de la presencia del Estado para protegerlos, y que el Estado no hacía ningún esfuerzo, o los gobiernos no hacían ningún esfuerzo por proteger los derechos humanos de ellos. Entonces generó una responsabilidad del Estado, que obviamente posteriormente el Estado colombiano ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta violación a los defensores de los derechos humanos. Y la Corte decía, si el Estado cumpliera a cabalidad el deber de prevenir, de investigar y castigar la violación de los derechos humanos a los defensores de derechos humanos, no surgiría la necesidad de los particulares que se conviertan en defensores de los derechos humanos. O sea, ¿por qué salen los defensores de derechos humanos o los activistas sociales? Porque el Estado brilla por su ausencia en sus obligaciones de protegerlos, ¿cierto?, a los derechos humanos. También decía la Corte que también en la defensa de los derechos humanos muchas entidades del gobierno nacional se escudaban en la discrecionalidad. O sea, que sí somos, pero no somos, actuamos, pero no actuamos, y como yo tengo una competencia discrecional, entonces de acuerdo a mi discrecionalidad, dicto pañitos de agua tibia frente a la violación de los derechos humanos. Igual, la inexistencia de una política pública que defendiera los derechos humanos. Luego ya vamos nosotros pasando al tema del desplazamiento en Colombia. Y aquí tenemos obviamente más o menos el mismo paradigma, el mismo sistema de violación de los derechos humanos, y estableció que los desplazados en Colombia no tenían una vida digna. El principio de dignidad humana estaba absolutamente violado, y que eso era una crisis social y humanitaria que estaba padeciendo el Estado colombiano, y que se trataba de un conocimiento palmario de la Carta Política, lo ordenado por el mismo Congreso en leyes, lo dispuesto en las políticas de desarrollo adoptadas por el propio Ejecutivo y los tratados internacionales. Por tanto, se estaba violando frente a los desplazados la prohibición de no discriminación, porque son discriminados. Hoy en día Colombia casi cuenta con 8 millones de desplazados, que no habían medidas alternativas de protección, y siguen no habiéndolas, que no había una progresión en la protección de los derechos humanos y derechos fundamentales de la sociedad desplazada, y que el Estado colombiano desconocía de manera importante los mínimos de insatisfacción, y desconocía también el núcleo básico de la esencia de la sociedad del Estado colombiano, que es la familia. En el tema de la salud también, la Corte Constitucional habló sobre la acción y la omisión, la vulneración por parte del Estado, se violaba el principio de solidaridad e integralidad que corresponde a la salud, una violación también sistemática, una inconsistencia en las políticas como tal, una ausencia y deficiencia en la prestación de los servicios, y entonces en ese orden era complicado continuar con eso. ¿Qué ha dicho la Corte para que nosotros los ciudadanos podamos ir y actuar
en las acciones de inconstitucionalidad. Ya vimos nosotros cómo se estableció el estado de cosas inconstitucionales. Ahora vamos a entrar en la segunda etapa, que corresponde a las acciones de inconstitucionalidad. Y la Corte ha manifestado prácticamente 5 elementos esenciales para una acción de inconstitucionalidad. Uno, que la acción sea clara, o sea, que exista un hilo conductor en la argumentación que permita comprender el contenido de la demanda y las justificaciones que la sustentan. Que los hechos sean ciertos, o sea, que tiene que el hecho recaer sobre una proposición jurídica real y existente, o sea, sobre una ley. Que sean específicos, en la medida que se precise de manera clara, como ya se dijo, y cierta, cómo la norma acusada vulnera la Carta Política o la Convención Interamericana. Y tiene que formularse los cargos de manera clara y precisa dónde. Que sea pertinente la acción y que sean suficientes los elementos de razonabilidad para exponer los elementos con juicio necesario para iniciar el estudio que despierte dudas sobre la constitucionalidad de la disposición acusada. Hay una cosa que me llama la atención y lo dije al iniciar, y es que la omisión y acción legislativa constitucional e inconstitucional. Resulta que la mayoría de los artículos consagrados en la Carta Política del 91 establecen la mayoría la reglamentación por parte del legislativo. Ya nuestra Carta está cumpliendo 30 años y el Congreso de la República no ha cumplido ni siquiera un 10% de la reglamentación de lo establecido en la Carta. O sea, en 30 años no ha terminado de reglamentar con leyes estatutarias lo que dice la Carta Política. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte? ¿Y qué es la omisión legislativa constitucional? Se presenta cuando una norma desconoce los mandatos constitucionales, una norma, una ley expedida por el Congreso de la República, y segundo, cuando hay ausencia total de la misma para regular un asunto consagrado en la Constitución. La Corte ha establecido dos cosas, y es la inconstitucionalidad relativa y la inconstitucionalidad absoluta. Y ya veremos cada una de estas. La relativa, existe desarrollo legislativo vigente, o sea, existe una ley, pero imperfecta, por ausencia de un enfoque concreto sobre algún aspecto consagrado en la Constitución. Y absoluta es porque el legislador no ha cumplido su mandato constitucional. Entonces la pregunta que yo me hago en estas dos situaciones es que, y la comparto con ustedes esta pregunta, ¿se logra la salvaguarda de los valores constitucionales cuando se realiza la declaratoria de inconstitucional diferida? Durante el diferimiento de las normas e inclusive después de su salida del ordenamiento. Vamos a ver que es una situación que quiero compartir con ustedes en estos últimos minutos. ¿Qué sucede? Para el control constitucional de omisión legislativa relativa, la Corte ha establecido 5 líneas importantes. La primera, que exista una ley expedida por el Congreso. Que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que por ser asimilables tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado. 3. Que la exclusión de los casos o ingredientes
carezca de un principio de razón suficiente. 4. Que la falta de justificación y objetividad de la ley. Y 5. Que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador. Esas son las consecuencias que ella ha expuesto. ¿Qué sucede? Cuando se hace un análisis de omisión legislativa, ¿será que se viola el principio de igualdad? ¿La Corte asume el papel de legislador? ¿Hay impunidad ante la violación de la Constitución? Porque el artículo 6 de la Constitución colombiana establece que los funcionarios públicos, los servidores públicos, como son nuestros legisladores, violan la Constitución y la ley por acción y omisión. Si el legislador no reglamenta lo que el constituyente primario le ordenó, hay una omisión. Y esa omisión o esa violación de la Constitución no es un delito. ¿Por qué todos los ciudadanos comunes y corrientes, cuando transgredimos la Constitución de la ley, se nos impone una sanción, bien sea administrativa o una sanción penal o una sanción pecuniaria? Pero el legislador no, él viola la Constitución y no pasa absolutamente nada. ¿Qué sucede? Y aquí viene sobre todo el tema final. La omisión legislativa absoluta. ¿Por qué los congresistas o la rama del Poder Legislativo de Colombia no tienen ninguna sanción por no cumplir la Constitución, por un mandato soberano que le dio el pueblo con la Asamblea Nacional Constituyente del 91, y no ha reglamentado lo que le dijo el constituyente primario que reglamentara? Si bien es cierto, no existe un plazo o un término perentorio, pero teniendo en cuenta los principios del plazo razonable, pues yo creo que después de 30 años de vigencia de la Carta, sí ya sería importante que se diera la situación. Entonces, para pasar a este punto, miremos las consecuencias entonces de la situación de la omisión relativa. Entonces vemos nosotros que allí generalmente el efecto de esas situaciones en la omisión relativa es que la Corte dicta unas sentencias que se llaman con sentido diferido. Entonces, ¿qué sucede? Si es inconstitucional la ley, ¿por qué la dejan un tiempo vigente? Y es donde viene a mí la posición mía de la constitucionalidad de asuntos inconstitucionales pro tempore. Porque a pesar de que va en contra de la Carta, se deja vigente un tiempo. O sea que existen cuestiones que están, a pesar de que el juez máximo de la Constitución dijo, es inconstitucional, pero dejémosla vigente un tiempito a ver, mientras el Congreso o el gobierno reglamenta, cambia, y como quien dice, modifica o resuelve la situación de inconstitucionalidad. Eso me parece a mí bastante complicado, ese tema de entenderlo, no es fácil. Entonces, la omisión legislativa absoluta es cuando el legislador no se ha pronunciado. Entonces, ¿qué dice la Corte? ¿Qué ha dicho la Corte? Dice, a pesar de que yo soy el guardián de la Constitución por mandato del constituyente, de la supremacía de la Carta, se encuentra restringida esa competencia ilimitada por lo dispuesto en la propia Constitución. De manera que a la Corte no le está permitido extender su competencia en asuntos no señalados allí expresamente. Y como la Carta le dice que es
vigilar la constitucionalidad de las leyes expedidas por el Congreso, y en la omisión absoluta legislativa, pues no expidió ninguna ley, pues la Corte dice, yo no me puedo extender más allá, y eso es un tema que no le corresponde a la Corte, sino a autoridades distintas por delitos que se cometen por violación a la Constitución. Entonces ya ella se escuda en eso. Y entonces ella dice que no le está permitido atender esos asuntos. ¿Con fundamento en qué? En el precepto contenido en el artículo 241 de la Constitución Política de Colombia, la Corte ha declarado, o se ha declarado, con carencia absoluta de competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta. Por lo que la Corte se ha declarado inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo respecto a las demandas formuladas por omisión legislativa absoluta, porque se han hecho, pero la Corte dice, no voy a ir. Hay una cuestión donde la Corte tampoco, digamos, se pronuncia, o que tiene como consideración, es en cuanto a las sentencias condicionadas e integradoras, que también son una clase de sentencias que impide la Corte tener alcance o desconocer el principio de legalidad de los delitos y las sanciones, que se expresa bajo el aforismo muy conocido por todos nosotros, de nulo crimen, nula pena, sin previa ley. Que como se ha dicho, ha hecho énfasis en la doctrina, exige que todos los elementos de tipo penal sean establecidos por el legislador. Entonces la Corte dice, yo no puedo en una omisión absoluta legislativa establecer un tipo penal contra los legisladores, porque de acuerdo a los principios, quien tiene que dictaminar, tipificar los delitos es el legislador y no la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué sucede en la situación? Tenemos entonces que en los efectos de inexequibilidad diferidos, pues considero yo que existen el caso de constitucionalidad de asuntos inconstitucionales ya revisados por el mismo juez de cierre de guarda de la Constitución. O sea que permitimos de que a pesar de que la ley es inconstitucional, permitimos que siga funcionando. Ahora, aquí viene una tensión de principios y de derechos muy importantes. A veces la Corte ha dicho, y ya miraremos al final cómo finaliza la Corte sosteniendo su teoría de que sobre eso, el tema de la tensión generada cuando dicta una sentencia en plazo diferido. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, por la idea clásica de la función del juez en los países que hemos establecido y hemos estudiado el principio o tradición legalista positivista, es que el papel del juez fundamentalmente es evaluar pruebas para determinar si los hechos dan lugar a la aplicación de la norma, a la aplicación de la verdad verdadera, mi estimado Guido, no verdad procesal, sino verdad verdadera, de tal manera que solo puede existir un resultado binario, concede o niega, condena o absuelve. Esa es la teoría general. Y esa teoría es lo que resulta extraña para la Corte Constitucional, con una decisión que define efectos de inexequibilidad de una ley, porque bajo la fórmula clásica la solución solo podría ser que es constitucional y se conserva la ley y sus efectos en el mundo jurídico, o es inconstitucional y se deben excluir sus efectos y su vigencia ipso facto del mundo jurídico, erga omnes. Pero en el caso del estudio de la constitucionalidad de las leyes, pues no se puede aplicar, según la teoría de la Corte Constitucional, esa situación. Y entonces aquí viene un principio importante que establece la Corte Constitucional y es la ponderación. Y era lo que yo les decía a ustedes,
que la tensión que se genera entre derechos cuando se estudia la constitucionalidad de una ley para declararla insofacto, inexequible y desaparecerla del mundo jurídico y de sus efectos y su vigencia, a veces encontramos que los efectos pueden ser aún todavía más fuertes, a pesar de ser inconstitucionales, porque la ley, obviamente, como el estudio de inconstitucionalidad generalmente se demora un plazo considerable, a veces un año, año y medio, pues en ese año, año y medio, esta ley ha hecho unos efectos importantes. Y a veces, sobre todo cuando se toman temas presupuestales, no es fácil, o algo otras cosas. Entonces, ¿qué sucede? Por ello es que la Corte entonces dicta decisiones con efecto diferido, en las que al evaluar el impacto de sus decisiones por la posible afectación de derechos, garantías y principios cuya protección también tiene raigambre constitucional, encuentra que debe encontrar un equilibrio entre la protección del principio democrático, traducido en las reglas formales de expedición de las leyes, y la afectación menos lesiva en otros principios, por lo que decide dar un plazo razonable para que el legislador, en ese plazo razonable, regule la materia, sin que entre tanto se produzca el vacío de regulación que se advierte nocivo, lo que llaman ellos el vacío jurídico. Entonces aquí hay una aparente paradoja en la que se mantiene vigente una norma inconstitucional porque resulta más lesivo al ordenamiento y a los fines constitucionales expulsarla del mismo. Entonces la Corte estudia, ya finalizando, lo siguiente: los vacíos jurídicos que puede dejar insofacto una ley de inconstitucionalidad. Entonces tiene que velar por la protección de los principios y derechos y deberes constitucionales, como ya lo dijimos. Y también aplica el principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público, entre las entidades estatales. Ese principio de armonización está establecido también en la Carta Política, en el artículo 113 de la Constitución Política Colombiana. Esta situación, a pesar de que las ramas del poder público tienen funciones independientes, fundamentada en la separación de poderes, constituye un límite al poder, pero también como expresión del poder en sí mismo. Y por eso se requiere que haya una armonía entre las ramas del poder público, y eso lo tiene en cuenta la Corte Constitucional. Entonces, obliga la Corte Constitucional es a darle vida jurídica a eso. Y por eso es que entonces nosotros conocemos alguna terminología que se dice que las cortes o tribunales constitucionales son legisladores negativos o legislador interino, y en ese orden, ¿qué sucede? El legislador negativo, pues el creador de esta teoría, el maestro Kelsen, donde dice que la soberanía de la Constitución es la norma fundante del ordenamiento jurídico, y el Tribunal Constitucional es el escenario encargado de adaptar las normas producidas por el legislativo. Esto hace necesario que el control de constitucionalidad tenga un efecto de tal impacto en el cual la norma se declara inconstitucional, se expulse del ordenamiento con efecto erga omnes. Y ahí viene el legislador negativo, que se constituye una corte o un tribunal constitucional. Por el otro lado es el legislador interino. Y entonces aquí Kelsen dice lo siguiente: defiende la conveniencia de diferir los efectos de la anulación o sacar de la vida jurídica una ley hasta tanto expire un determinado plazo para reglamentar la materia, a lo que definió como el rol del legislador interino de los tribunales constitucionales. Por último, quiero compartir con ustedes estas palabras, abro comillas, de la Corte Constitucional en una sentencia del 2011.
y dice lo siguiente: debe estar precedido una argumentación jurídica muy sólida que justifique la inaplicación de la regla general. Lo anterior por cuanto resulta prima facie injustificado, dice la Corte, que una norma legal cuya contradicción con la Constitución ha sido constatada por la Corte siga produciendo efectos en el ordenamiento jurídico, así sea de manera temporal. Entonces, esa es una situación que quería compartir con todos ustedes. Por último, quiero decirles que somos una sociedad que nos implantamos las normas como modo de vida, porque perdimos el norte de los principios y valores de la dignidad humana. Dejo en ustedes estas consideraciones, agradezco muchísimo y repito, ¿será que los legisladores no son responsables penalmente por omisión legislativa absoluta o por omisión legislativa relativa? Y no solamente los legisladores, los mismos gobernantes cuando expiden actos que después son declarados nulos, en el caso colombiano, por la jurisdicción administrativa, por violar la Constitución o la ley. A ellos no les pasa absolutamente nada. Ahí veo yo que se viola el principio de igualdad ante la ley y se viola también, en el caso colombiano, el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia. Muchísimas gracias, muy amables.